Hola, tras haberos propuesto dibujar en las cafeterías los días de invierno, que haga un poco de frío en la calle, os voy a hacer otra propuesta diferente, que es meteros bajo tierra en el metro y dibujar desde ahí. Puede que sea una cosa que no se os haya ocurrido nunca, que no creáis que sea interesante siquiera, pero es una opción bastante buena para los días en que fuera no se puede estar en la calle y descubriréis un mundo diferente con sus perspectivas y con sus gente, con sus escenarios interiores. Os he buscado un sitio aquí en la estación de Nuevos Ministerios, en Madrid, y voy a dibujar más o menos el ambiente que hay en la estación esta, que es bastante nueva, moderna, y tiene sus pisos, su gente, sus escaleras, etcétera. Entonces empiezo dibujando, como siempre, la línea del horizonte, que sería, ya sabéis, sería un poquito por debajo de las cabezas de la gente que va andando, puesto que yo estoy sentado, estoy un poquito más abajo y ellos están a una altura un poco superior. El punto de fuga quedaría por ahí a la derecha, donde os he marcado, y estoy marcando primero todas las zonas grandes, como sería la zona esta de las escaleras, la marco en el suelo, es como si marcara con una cinta adhesiva en el suelo todo el espacio que van a ocupar las escaleras, y entonces a partir de esa zona que he marcado dentro del suelo es donde empiezo a construir las escaleras, digamos. Hay como 3 espacios dentro de esta zona, que serían 2 escaleras mecánicas a la izquierda y una escalera tradicional a la derecha. Esta sería la escalera tradicional y luego a su izquierda hay 2 escaleras mecánicas que hago como 2 espacios así en diagonal, y eso sería los espacios de las escaleras mecánicas, que van las 3 pegadas unas a otras. Una vez que ya he hecho estos espacios, pues marco un poquito el principio de las escaleras, que es así como redondeado, tiene una parte horizontal y luego ya sube en diagonal hacia arriba. Una vez que he hecho esto, voy a marcar la diferencia de 2 pisos que veis que hay arriba del tren en la foto de la esquina. Veis que hay como 2 pisos, están separados por una banda pintada en color rojo, y dentro, en ese piso, habrá gente, hay una barandilla de cristal, y, y luego ya a partir de ahí al fondo hay una sala que estoy marcando aquí. Eso sería el final de todo el espacio grande de la estación de metro. Ese sería el techo. Y ya por aquí voy marcando un poquito otros elementos grandes que hay, como sería la columna donde está el ascensor que hay detrás del metro. Está ahí más o menos. Estoy marcando a grandes rasgos y empezando, como siempre, por las superficies grandes, por los elementos grandes que hay en el dibujo. Entonces aquí arriba voy a marcar una línea donde van las luces que hay encima del vagón de metro, y luego ya pues voy marcando una escalera que hay en el andén de enfrente, así en diagonal también, y aquí lo que voy a marcar es un poco toda esa parte de ese andén, y encima de ese andén voy a marcar ya el vagón de metro, que me lo va a tapar. Aquí marco unas columnas grandes que hay, que veis que hay 2 o 3 por lo menos ahí al fondo, tienen un capitel así grande, como muy ensanchado, y estas columnas van disminuyendo luego hacia la derecha según el punto de fuga que os he indicado al principio. Aquí habría otra que casi no se ve en la parte de arriba, se corta un poquito.
esta parte sería esa parte de las luces que os he dicho. Hay una barra como con luces que cuelga del techo y que está encima del vagón de metro. Y el vagón de metro puede ir más o menos por aquí. Como sabréis ya, pues los vagones de metro duran poco en la estación, están unos segundos y luego ya se marchan otra vez, pero bueno, como siempre llega otro a los pocos minutos, pues es cuestión de que estéis atentos a cuando llegue el vagón, hacéis el vagón en ese momento, más o menos con sus detalles, sus ventanas y eso, y luego ya cuando se vaya, pues ya sabéis, ya lo tenéis un poco dibujado. Una vez que hago el vagón, ya le marco un poco a grandes rasgos lo que son las puertas y las ventanas, que es básicamente los espacios en los que está dividido el vagón. Y luego a partir de ahí ya calculo la altura a la que tienen que ir las personas, que tendrán la cabeza, como siempre, en la línea del horizonte, y ya luego el cuerpo, pues más grande o más pequeño según la distancia a la que estén de nosotros. Pongo a alguna gente también en las escaleras, subiendo o bajando. Estos son figuras muy pequeñitas ya, simplemente siluetas que irán luego en color oscuro, pero sin detalle prácticamente. Aquí detallo un poquito más la entrada de las escaleras. Y aquí voy a poner alguna persona un poquito más en primer plano. Esto sería a una distancia intermedia, que se le vería la cabeza, el cuerpo y los brazos más o menos hasta la cadera, como medio cuerpo. Y luego aquí a la derecha pues voy a poner otra persona un poquito más grande. Como veis, siempre las cabezas en la línea del horizonte. Lo único que el tamaño de la cabeza en este caso, que está más cerca, pues será más grande. A este le voy a poner una gorra, un abrigo con capucha y un móvil en la mano derecha, que está como con la cabeza inclinada hacia abajo y mirando el móvil. Esto es cuestión ya de que vayáis fijando un poco en la gente que pasa, vayáis un poco memorizando la gente que va pasando, porque pasan rápido en este tipo de lugares. La gente va con prisa y pasa rápido, pero podéis o memorizarla o hacerle una foto rápida para luego tener una referencia de las figuras que podéis incluir. Aquí en el fondo, en esta estación concretamente, hay como una decoración de un paisaje que es un dibujo de la Castellana, visto como en sección, y entonces hay unos edificios, unos árboles y eso que representan toda la zona del exterior de la estación a esta altura de la Castellana. Una vez que ya tengo eso, pues voy acabando un poquito toda la parte del fondo, continúo las columnas que empecé a hacer al principio, que como veis van disminuyendo hacia la derecha porque van fugando hacia un punto de fuga que está ahí a la derecha fuera del papel. Una vez que ya tengo esto más o menos planteado a lápiz, pues voy a empezar con el rotulador, con un 0,1 o un 0,2, podéis hacerlo así finito de momento. Y voy a empezar como siempre por la figura que está más cercana a mí, que sería este hombre de aquí, que ya le voy poniendo todos sus detalles de la gorra, un poco toda la parte de plumas que tiene por ahí fuera de la capucha, todo el abrigo y la mano con el móvil. Estos lugares del metro, aunque penséis que son un poco demasiado expuestos al público y que estáis aquí un poco incómodos, tienen la ventaja de que son lugares muy iluminados, que no pasáis frío ni lluvia porque están cubiertos, y que la gente que pasa por aquí realmente está pensando en otra cosa, va a lo suyo y va bastante rápido y ni siquiera se fijan en que estás ahí. Así que es una forma de dibujar bastante disimulada, digamos,
Y si queréis dibujar gente, desde luego es un sitio ideal porque aquí hay continuamente gente que va pasando. Bien, es verdad que va muy rápido, que duran poco, digamos, en el sitio, pero si hay gente que está esperando un tren, por ejemplo, pues sí que puede durar un minuto o dos y más o menos se mantiene en una posición fija porque está ahí parado en el andén esperando al tren y luego cuando se vaya ese tren vendrá nueva gente que se pondrá en una postura parecida. Así que es un buen sitio para ir dibujando gente. Aquí veis que hago alguna gente con maleta porque es una línea que va al aeropuerto y hay gente que viene con su maleta de cabina o con su mochila, o con maletas grandes y son gente que le da un poquito de variedad, que no es simplemente gente que vaya a su trabajo normal cotidianamente, sino que también hay gente que va al aeropuerto y va con otro tipo de maleta y mochila. Aquí voy acabando ya un poco todo lo que es la escalera, marco algunos escalones para que se vea claramente que es una escalera y luego ya pues voy haciendo la figura de la gente que va subiendo, que puede ir agarrada al pasamanos con el brazo así un poquito extendido, o puede ir simplemente de pie o mirando su móvil, o este otro agarrado aquí también a la barandilla. Y como veis, lo que intento hacer siempre es simplificar todo lo posible la escalera, no añadirle detalles innecesarios que cargarían demasiado el dibujo, sino que hacer lo mínimo para que se reconozca que son unas escaleras, que hay gente que va subiendo y que las escaleras pues tienen una forma determinada al principio, pero el resto son unas líneas diagonales y ya está. Aquí ya en el tren pues ya voy poniendo un poquito más de detalle, pongo gente que esté dentro del tren ya, gente que está a punto de entrar, gente que está saliendo y no pongo toda la gente que veo ahora mismo en la escena, sino que voy distribuyendo las figuras de forma que haya algunas que estén en primer plano, otras que estén un poquito más lejos, unas que estén en el otro andén, otras que estén dentro del tren ya, etcétera. Luego ya una vez que tengo todo el plano de la gente, que es lo que está más cerca, ya voy haciendo el tren con sus puertas, su gente dentro y sus ventanas. Del tren solo voy a marcar en rotulador todas las puertas y ventanas y luego ya la decoración, que veis que tiene unas bandas azules y unas bandas rojas y eso, pues eso lo haré a color directamente. Dentro, a través de las ventanas del tren, también se ve alguna gente que se ve solo medio cuerpo, pero bueno, que dé la impresión de que hay muchas cabezas que están dentro del tren. Ahora hago ya la línea de las luces que hay encima del tren. Es como una barra de plástico que tiene dentro unas luces que van iluminando todo el andén y unas cámaras, unos focos, hay distintos elementos ahí. Una vez que acabo eso ya paso al siguiente plano, un poquito detrás, que sería toda la parte del piso este que hay, que separa en dos todo este espacio grande. Este es el piso donde acaban las escaleras mecánicas y donde está la entrada con los tornos de entrada del metro. Tiene una barandilla de cristal que voy haciendo así como a trozos para que se entienda que son como unos cristales que están ahí por encima de la barandilla, que es un poco la barrera de seguridad que hay. Y encima del tren hay como una especie de motores o de aparatos ahí encima que están
como cubiertos con una estructura metálica, eso irá luego en negro, y se ve a través las columnas que están al fondo, se ve ahí un poquito, y ya luego acabo las columnas, pero antes de acabarlas voy haciendo también gente que se vea en ese primer piso. Son gente ya muy pequeña, está ya fuera de la línea del horizonte y todo porque está muy arriba, y como la barandilla esa es de cristal transparente, pues se ve el cuerpo entero. Asoma un poquito la cabeza por arriba y un poco de los hombros, pero prácticamente toda la figura se ve porque es cristal transparente. Luego ya voy acabando un poco las columnas, que como veis pues van disminuyendo de tamaño hacia la derecha hasta que llegan ya al fondo de la sala, que sería por ahí más o menos. Esto sería el techo y la esquina del fondo, y luego ya pues voy haciendo toda la estructura del ascensor. Es un ascensor de estos con carcasa transparente, con una columna grande que hay que comunica el piso de arriba con el andén ya directamente. Entonces no voy a hacerle todo el detalle que tiene, pero sí algunas bandas horizontales y verticales y un poquito de sombra dentro que indique la cabina, que sería esta, la cabina del ascensor, y luego una puerta en el lado derecho para que se vea que es como una especie de columna que hay ahí con un ascensor dentro. Luego ya acabo esta columna grande de aquí de la izquierda. Un poco el techo por arriba. Y aquí ya, en esta zona de aquí, se ve un poquito la decoración que os decía, que son unos árboles, como si os imagináis que estáis en la Castellana, a nivel del suelo, pues veis los árboles que hay en las aceras y luego ya los edificios del fondo, con sus pisos, sus ventanas, etcétera. Es como una representación de todo el lateral de la Castellana, de lo que está arriba de la estación. Aquí marco un poco el andén de enfrente, que se ve muy poquito, pero que tiene ahí un par de personas para que se vea que es un andén donde hay gente. Y ya ahora empiezo a darle el color. Para el color voy a usar un pincel de agua, como veis, porque aquí está complicado para sacar los pinceles tradicionales, poner un cuenco con agua, una botella o algo, entonces prefiero hacerlo con el agua que tengo dentro del mango del pincel, porque es más cómodo, más rápido, y tampoco tengo superficies muy grandes que sean complicadas de dar el color, así que voy a tirar de pincel de agua, que para pintar en la calle es lo más cómodo, lo más práctico. Y empiezo, como siempre, por las superficies grandes, como puede ser el suelo, como pueden ser las columnas estas. Estas columnas son metálicas, están recubiertas de una capa como de metal, y entonces para imitar el metal pues podéis hacer estas bandas verticales, que habrá grises más oscuros, grises más claros, un poquito de brillo en blanco, y son todos como líneas verticales que van a lo largo de toda la columna, y que luego pues una vez que he dado esta primera capa puedo oscurecer un poquito alguna banda vertical para dar impresión del brillo metálico. Ahora ya voy a meterme con otra parte del dibujo que sea grande, por ejemplo el techo. El techo veis que es de un azul oscuro, los colores corporativos del metro son rojo y azul, entonces toda la estación está decorada más o menos en esos colores. Las paredes del fondo son azul y luego hay algún detalle en rojo, como la banda que separa los dos pisos. Doy este color todo en la parte del techo, y como veis en la foto, pues la mayoría de los colores aquí no hay colores muy llamativos, ni hay colores verdes, ni amarillos, ni nada como os podéis encontrar en la calle. Aquí es todo como más neutro,
más gris todo, y aquí lo difícil es que no quede demasiado monótono, que no quede todo de un mismo gris, que quedaría todo muy igual. Entonces tenéis que hacer un poco como cuando se dibujan las fachadas de los edificios, que hay grises de distintos tonos, un poco más azulado, un poco más rojo, para lograr un poquito ese efecto de uniforme, de tono, de tono gris, pero sin que se caigan en la monotonía del gris. Aquí en las paredes del fondo estoy dando un azul con un poquito más de negro, un poco más neutro, para que dentro de que sea azul pues se diferencie un poquito lo que es el techo de las paredes. En la pared esta del fondo estoy dejando unos espacios en blanco que serían las luces que hay ahí al fondo. Esto lo podéis más o menos como inventar, digamos, entre comillas, dar sensación de que hay algo ahí sin detallarlo demasiado, porque realmente no se ve muy bien la estructura que hay ahí al fondo. Entonces, pues simplemente dar una idea de que hay una pared que tiene una especie de estructuras ahí, que no es totalmente lisa, pero sin entrar en mucho detalle. Toda esta parte de aquí ya sería la parte de la decoración de los edificios. Y luego ya pues sigo dando un poco rellenos del fondo. La idea es sobre todo ir rellenando en estos colores neutros de variaciones de gris todo lo que es el fondo, que está un poquito más ahí en segundo plano, más perdido. Y luego ya darle colores un poquito más intensos a la parte que está en primer plano, que sería la gente, la ropa de la gente, el vagón de metro, todo esto está más en primer plano, y con colores más vivos pues acentuamos un poquito más la separación entre el fondo, que va a ser colores muy neutros, muy azules y muy fríos, con el primer plano de gente, que serán colores un poquito más vivos. En el metro también voy a intentar hacer, como toda la superficie del metro, el vagón es blanco, pues voy a hacer todo el interior muy oscuro para que haya contraste y se vea bien un poco la estructura del metro. Una vez que relleno ya todas las ventanas y todas las puertas de este color gris oscuro, luego ya intensificaré un poquito más la zona de arriba de las puertas y las ventanas, para que se reconozca la silueta de la gente que hay dentro y se diferencie lo que es el interior del metro de la silueta de la gente que hay dentro. Una vez que he acabado ya con los azules y los grises de fondo, voy a dar otros colores más vivos, como el rojo. Ya os he comentado que el rojo y el azul son los colores corporativos del metro, entonces toda la estación, como veis, está decorada en esos colores. Hago toda esa banda de ahí arriba, y ahora voy a meter también un poquito de rojo en el vagón del metro. Tiene aquí una bandera de la comunidad que está en rojo, y serán detallitos de color rojo para darle un poco más de vida a toda esa parte. Luego ya voy a dar, por ejemplo, esta parte del ascensor. Dejo algunas líneas en blanco, como veis, para dar esa sensación de brillo que hay en el cristal de todo ese ascensor. Y luego también voy a ir acabando un poquito con otro tono de gris toda la parte de la barandilla, toda la parte de las escaleras. En las escaleras veis que le marco los escalones más o menos con un gris oscuro, para que dé la sensación de bandas horizontales, que son los escalones. Y luego aquí en las escaleras pues le voy oscureciendo un poquito todas las bandas de goma que tienen
por la parte de arriba y todas esas zonas de ahí. Ahora estoy creando un color un poquito entre naranja y rojo, con un poquito suave, para hacer todas las partes de piel que se ven de la gente. Se ven pocas partes de piel porque en invierno la gente va muy abrigada, pero por lo menos algunas caras y manos pues le da un toquecito de color, ese color un poquito ya más vivo, y lo voy poniendo por ejemplo en todas las caras de la gente, simplemente un toquecito de color para que se sepa que todo eso son figuras de gente y se le distinga por el color de la cara. Ahora ya voy dando los tonos de la ropa, en este caso voy a hacer un violeta muy intenso, cogido prácticamente de la pastilla, para hacer toda la ropa de este hombre que va por aquí, que tiene un abrigo en la mano. Ahora voy a crear otro color también bastante intenso. Como veis, se ha sentado aquí al lado una persona, pero está mirando a su móvil y va a lo suyo y tampoco se interesa demasiado por lo que estoy haciendo. Entonces, con el violeta ese que ya había creado para el abrigo, un poquito más suave, más aguado, pues voy haciendo las siluetas de la gente que está más en último plano, que son simplemente la figura de un color oscuro, sin entrar en muchos detalles, ni de pantalón, ni de abrigo, ni nada. Ahora ya voy creando otro color un poquito anaranjado, intenso, para darle a todo el abrigo de esta persona. Este lo voy a hacer en un color rojizo, digamos. Empiezo dándole esa primera capa en naranja, y ahora con un rojo muy intenso pues le voy dando también más en las zonas de sombra, de forma que quede un abrigo tirando a rojizo, pero con alguna tonalidad un poquito naranja. Estos son elementos que están en primer plano, que son pequeñitos y que deben estar un poquito en colores un poquito más vivos, para que destaquen no solamente por la línea de rotulador que haya dado, sino por los colores. Hace que destaquen los que están en primer plano, que estén en colores vivos, y los que están al fondo estén en colores un poco más neutros. Aquí encima del metro hago toda esta parte de arriba, esta especie de motores o de máquinas que hay en la parte de arriba, y eso lo hago en color bastante oscuro para que se note bien la diferencia. Ahora voy a dar algunos detalles un poquito más oscuros de azul, por ejemplo en las escaleras mecánicas. Estos ya son detalles que doy sobre el fondo más o menos lo he dejado uniforme en esos tonos de grises, y ahora ya doy pequeños detalles un poquito más oscuros para destacar algunas formas como las columnas. Voy a intensificar un poquito el color de la pared de fondo, marcando un poco ya también las líneas horizontales esas que eran las luces. Y voy a dar algún toquecito también aquí en la columna del ascensor, la sombra de debajo de la gente. Ya ahora que está seco del todo el dibujo, voy a ir añadiendo algún detalle de negro. Son detalles de negro 100%, que los podría dar con un pincel y tinta, pero es más cómodo darlo con un rotulador porque es un poco más preciso. Puedes hacer detalles más finos, y al ser negro pues no importa que sea rotulador.
Bueno, pues esto sería más o menos el dibujo hecho en una estación de metro. Tenéis solo que buscar una estación que os guste, que sea bonita, y no intentar hacer un dibujo muy detallado, pero sí un poco que dé un poco la impresión del ambiente de la estación. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.